Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezado por él y justamente por Marcelo Ebrard, exigen de forma urgente una reunión con la OEA. O se deja de hipocresías y reconoce que realmente hay una manipulación, hay una infiltración de otro estado, es decir, de Estados Unidos hacia Bolivia, y que en realidad es un golpe de estado, o México está dispuesto a renunciar y a denunciar a la OEA por esta hipocresía que se está llevando a cabo. El gobierno mexicano no cuestiona si estuvo mal o estuvo bien el trabajo por parte de Evo. Lo que cuestiona es cómo un país extranjero ajeno se mete, se infiltra para apoderarse, y eso no es justo. Pues bien, arrancamos con la información y dice lo siguiente, lo estamos viendo aquí en pantalla, y en particular hay algo que a López Obrador le molesta de todo esto y te lo voy a revelar. Y dice así: es un sentimiento personal. Vamos a demandar a proponer una reunión urgente a la OEA oficial ante el silencio, dijo Marcelo Ebrard. Es decir, fácil, ante la hipocresía por parte de la OEA, que acaba de lanzar un comunicado donde llaman criminal electoral a Evo Morales, quieren acabar con él, y además le hacen el llamado a México de no se le ocurra darle asilo. Sin embargo, el presidente le responde: se le va a dar asilo si así lo requiere. Argentina, Brasil y Chile se lo negaron. Pues bien, arrancamos y dice lo siguiente. Lo estamos viendo y claro que de eso se va a querer agarrar Estados Unidos para echarnos pleito. De mí se acuerdan. México pide reunión urgente a la OEA ante el silencio sobre situación en Bolivia. Esto fue el 11 de noviembre, justamente el día de hoy. El gobierno de México pedirá este lunes una reunión urgente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para abordar el golpe de estado que se dio en Bolivia. Lo estamos viendo a continuación. Informó el canciller en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a demandar, lo resalto, a proponer una reunión urgente con la OEA ante el silencio que se está llevando y la manipulación que está haciendo Estados Unidos, que guardó sobre el golpe de estado, dijo el canciller Marcelo Ebrard, sumándose así al pedido del domingo en Colombia, que sin embargo no definió la situación en Bolivia ante los mismos términos. López Obrador demandó a la organización que se fije con claridad la postura y no al silencio. En pocas palabras, López Obrador le llama hipócrita a la OEA. El domingo, ante la renuncia del presidente de Bolivia, la OEA difundió los resultados de su auditoría que hablaban de irregularidades en las elecciones de 2020, en las que el mandatario había accedido a un cuarto mandato en primera vuelta. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Evo Morales dijo, bueno, dicen que hubo irregularidades, ok, me someto a una segunda vuelta. ¿Qué es lo que pasa? El problema aquí, te voy a presentar los audios y las pruebas, que esto ya se estaba preparando, ya se estaba maquinando meses atrás. No crean que, hubo irregularidades en las elecciones y a partir de ahí Estados Unidos comenzó a meter su cuchara. No, desde antes ya se estaba maquinando este plan para generar un golpe de estado y declarar que había habido irregularidades en las elecciones, así como lo escuchas. Entonces, ese es el problema, la intromisión gringa. Eso es lo que molesta. Ahora, para terminar de leer, dice así: López Obrador suscribió lo dicho por el canciller y expresó su reconocimiento al presidente Evo Morales. Ahora, vamos a ver aquí lo que dijo Marcelo Ebrard. En Bolivia hay una operación militar en curso. Aunque Estados Unidos quiera negarlo, aunque Estados Unidos quiere ocultarlo, la realidad es así. La rechazamos, es lo que dice el gobierno de México. Es similar a aquellos trágicos hechos que sucedieron en América Latina el siglo pasado. México mantendrá su posición de respeto a la democracia y a las instituciones. Golpe no. Ante las presiones por parte de Estados Unidos, esto contesta Marcelo Ebrard. Se acabaron los tiempos priistas de ponerse de tapete. Vamos a ver lo que dijo el canciller. En relación al reciente proceso electoral, después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia
pidió la renuncia del presidente. Y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. Y eso violenta el orden constitucional en ese país. En pocas palabras, Marcelo Ebrard, a mí no me venga la OEA a decir que no, que fue irregularidades, es porque es un delincuente electoral. No, la realidad es esta, así de simple como lo muestra Marcelo Ebrard. Hubo un golpe porque quienes piden la renuncia del presidente es justamente el grupo militar. Ahora, ¿qué más hay de pruebas? Pues aquí vemos lo que puso el Chapucero, que dice lo siguiente: OEA justifica golpismo. Vaya, ni lo mencionan y llaman a Evo delincuente electoral. Vamos a ver aquí el comunicado de la OEA y dice lo siguiente. Esto fue el 11 de noviembre de 2019. Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre las instituciones en Bolivia. Frente a la crisis política institucional en Bolivia, la Secretaría General de las Organizaciones de los Estados de América rechazan cualquier salida inconstitucional de la situación. Vuelvo a repetir, rechazan cualquier salida inconstitucional. Para ellos es constitucional, para ellos está conforme a derecho y para ellos pueden seguir actuando. Así de hipócrita, sigo leyendo. La Secretaría General llama a la pacificación. Qué ilógico, ¿no? Llama a la pacificación quien se encargó de hacer un descontrol en el Estado y el respeto del Estado de Derecho. Vemos cómo la OEA se quiere lavar las manos. En este sentido, la Secretaría General solicita que en forma urgente se reúna la Asamblea Legislativa, bueno, pues para poner a su personaje ya señalado con el dedazo de Estados Unidos por parte del gobierno, por parte del Senado de Estados Unidos, para poner a quienes ellos quieren y quitar a la izquierda plurinominal de Bolivia a los efectos de asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas instituciones electorales que garanticen un nuevo proceso electoral. Simple, así era el plan. Primero era permitirle a Evo hacer las elecciones para que se nombrara presidente, decir que hubo irregularidades en el proceso para llamar a otro segundo proceso y mientras ocurre ese segundo proceso causar el golpe de Estado. ¿Para qué? Bueno, para que como es la Asamblea Legislativa Plurinacional de forma directa poder nombrar a alguien. Ahora, asimismo, es importante que la justicia continúe investigando las responsabilidades, es decir, que lo van a seguir persiguiendo, existentes respecto a la comisión delictiva vinculada al proceso electoral celebrado el 20 de octubre a estas últimas consecuencias. Es decir, en pocas palabras, aquí es donde lo fichan ya como delincuente. Pasando a otras notas, vimos cómo personajes del proyecto de Morena también estuvieron pidiendo la salida de México de la OEA o estuvieron cuestionando esta hipocresía. ¿Por qué hay un sentimiento y por qué este respaldo por parte de López Obrador? Bueno, número uno, no es tapete de nadie el gobierno mexicano y no se va a poner a disposición del gobierno de Estados Unidos. Eso hay que tenerlo frente. Pero ¿qué detrás también de todo esto? ¿Cuál es el sentimiento en López Obrador? Bueno, pues aquí te platico y es justamente lo que toda América Latina se está cuestionando. Aquí te presento esta nota desde La Habana, Cuba, como aquí mismo lo señala y dice lo siguiente: el zarpazo ejecutado contra Bolivia demuestra hasta dónde puede llegar la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos y sus jefes que la imponen. Una vez más utilizaron esa mala palabra que es la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en función de sus maquinaciones. Grave error volver a darle un tántico así de grande a esta institución que ha estado podrida durante a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué es lo que López Obrador cuestiona? Y es aquí donde se ve la hipocresía y este sentimiento. Bueno, resulta que esto que está pasando en Bolivia es muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, en 2006, cuando López Obrador había ganado la presidencia, señaló que había existido irregularidades, había existido un fraude electoral y en ese momento la OEA ni sus luces, ni Washington, ni absolutamente nadie
metió las manos por el presidente, a pesar de que sabían que sí había sido un fraude electoral, que tumbaron el sistema. Nadie hizo nada para apoyarlo. Nadie hizo nada para apoyar la justicia. Aquí vemos la hipocresía por parte de la OEA y por parte de Estados Unidos. Apoya cuando le conviene, se mueve cuando le conviene y cuando no, se queda callado simplemente porque Estados Unidos aborrece a la izquierda. Simplemente por esa sencilla razón. No es lo mismo tener aliados a tener a personas que lo confronten. Esa es la realidad y aquí vemos la hipocresía. ¿Por qué cuando pasó esto en México no hicieron absolutamente nada? Ahora pasamos aquí, dice, en Bolivia, esto lo compartió Julio Astillero, en Bolivia se está ante un golpe militar consumado en su primera fase de amago por parte del jefe de las fuerzas. Eso es lo definitorio e histórico, no el litigio electoral. Es decir, que el problema electoral queda a un lado cuando se dan cuenta que efectivamente ya hay una maquinación militar protagonizada por un país extranjero. Eso es lo definitorio e histórico, no el litigio electoral. Y ya había sido acotado por Evo Morales el aceptar nuevos comicios. Yo repudio golpismo en Bolivia. Eso es lo que se cuestiona. Ahora, repito, esto no se empezó a maquinar desde cuando se dio a conocer que se daría una segunda vuelta para el proceso electoral. Esto ya llevaba tiempo porque, bueno, te presento lo siguiente y dice así, lo estamos viendo aquí en pantalla, y aquí menciona que justamente se infiltraron audios por parte de, aquí lo menciona el mismo amigo que sabía de verdad, el senador Marco Rubio, cómplice del golpe de Estado en Bolivia, audios 1 y 16. Los demás se pueden escuchar aquí. Vamos a ver aquí los audios. Y esto se consumó ¿desde cuándo? ¿Cómo lo empezó a hacer Estados Unidos? Pues bueno, resulta que desde meses atrás embarcaciones llenas de artefactos habían sido enviando desde Estados Unidos, principalmente desde el puerto de Miami hasta Iquique, Bolivia, para empezar a llenar los grupos militares opositores para poderle hacer frente a Evo Morales. Estos artefactos y municiones son enviados dentro de contenedores donde habían sido escondidos y hoy se revelan gracias a esos audios. El ciudadano boliviano Juan Carlos Rivero es quien está a cargo de comprar estos artefactos a Estados Unidos y hacerlos llegar a la coordinadora militar de Bolivia. Esta persona está en coordinación directa con el político opositor radicado en Estados Unidos, y aquí dice Manfred Reyes, quien además está vinculado a la embajada de Estados Unidos en La Paz. Esto es lo que se menciona. Ahora, continúo leyendo. La embajada estadounidense ha estado dando seguimiento permanente de la entrega de estos artefactos, municiones, a través de colaboradores secretos. Esto es lo que estaba leyendo. En ese sentido, ha estado reuniéndose de manera secreta con los principales líderes de la oposición de Bolivia, y fue justamente Estados Unidos quien nutrió de artefactos y de herramientas a estos grupos opositores. Entonces, más claro ni el agua. Con esto concluimos el video del día de hoy. Aquí vemos cómo ex senador de Estados Unidos felicita a la CIA por el golpe de Estado en dicho lugar, y aquí vemos cómo usaron el famoso, pues la palabra que tanto les gusta en Bolivia por parte de Estados Unidos, y no sorprende que la derecha de aquel país esté involucrado junto con Washington, y es lo mismo que quieren hacer aquí en México, donde el PAN lamentablemente se está prestando para ello. Aquí lo estamos viendo. Estados Unidos pide equiparar el narco como esta palabra que no puedo mencionar. ¿Para qué? Bueno, pues para que puedan entrar fuerzas de Estados Unidos e intervenir aquí en México. Con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de este tema, de estas maquinaciones por parte de Estados Unidos, y lo más importante, ¿qué opinas que México denuncie a la OEA, así se eche encima a Estados Unidos? ¿Y qué opinas de que México acepte darle asilo político a Evo Morales? ¿Y qué opinas de que México acepte salirse de la OEA en caso de que la OEA no asuma sus responsabilidades, deje el silencio y deje de ser hipócrita? Con esto concluimos el video. Yo soy Juan Carlos Solano y nos vemos hasta la próxima.